Hola, mi nombre es Milena Fernández y en esta oportunidad les estaré hablando acerca de las generalidades de la anatomía funcional renal. Los riñones son un par de órganos en forma de frijol que se encuentran afuera de la cavidad peritoneal en la parte posterior del abdomen superior, uno a cada lado de la columna vertebral. En condiciones normales, el riñón derecho se sitúa más abajo que el izquierdo. En el adulto, cada riñón mide alrededor de 10 a 12 centímetros de largo, 5 a 6 centímetros de ancho y 2,5 centímetros de profundidad, y pesa entre 113 y 170 gramos. El borde medial del riñón está indentado por una fisura profunda llamada ilio. Es por allí por donde los vasos sanguíneos y los nervios entran al riñón y también salen de él. El uréter que conecta los riñones con la vejiga también entra al riñón en el ilio. El riñón es una estructura multilobular compuesta entre 8 y 18 lóbulos. Cada lóbulo se compone de nefronas, que son las unidades funcionales del riñón. En un corte longitudinal, el riñón se divide en una corteza externa y una médula interna. La corteza contiene los glomérulos y túbulos contorneados de la nefrona y vasos sanguíneos. La médula consta de masas de forma cónica de color claro, las pirámides renales. Las columnas de la corteza que se prolongan a la médula dividen las pirámides renales. Cada pirámide, bloqueada por una región de corteza, forma un lóbulo renal. Los ápices de las pirámides forman las papilas, de las cuales están perforadas por las aberturas de los conductos colectores. La pelvis renal es una estructura ancha en forma de embudo del extremo superior del uréter. Está formada por dos cálices o estructuras en forma de copa que drenan las mitades superior e inferior del riñón. El riñón está cubierto por una cápsula fibrosa externa y rodeado por una masa de tejido conectivo graso, en especial sus extremos y bordes. El tejido adiposo protege al riñón de los golpes mecánicos y ayuda, junto con los vasos sanguíneos y las fascias, a mantenerlo en su lugar. Aunque los riñones están relativamente bien protegidos, pueden magullarse por golpes en el bajo vientre o por compresión entre las costillas inferiores y el ilio. El riñón es un órgano estructuralmente complejo que ha evolucionado para llevar a cabo varias funciones importantes, como excreción de productos de desecho del metabolismo, regulación del agua y de las sales corporales, mantenimiento apropiado del equilibrio ácido y secreción de varias hormonas y prostaglandinas. El riesgo sanguíneo de los dos riñones es normalmente de alrededor de 22% del gasto cardíaco. La arteria renal entra en el riñón a través del ilio y después se ramifica progresivamente hasta formar las arterias interlobulares, las arterias arciformes interlobulares y arteriolas aferentes, que acaban en los capilares glomerulares, donde se filtran grandes cantidades de líquidos y solutos para comenzar la formación de orina. Los extremos distales de los capilares de cada glomérulo coalescen hasta formar la arteriola eferente, que lleva a la segunda red capilar. Los capilares peritubulares, que rodean a los túbulos renales. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Cada riñón humano contiene alrededor de 800.000 a 1.000.000 de nefronas. Cada nefrona contiene un penacho de capilares glomerulares llamado glomérulo, por el cual se filtran grandes cantidades de líquido desde la sangre.
y un túbulo largo en el que el líquido filtrado se convierte en orina en su camino a la pelvis del riñón. El glomérulo contiene una red de capilares glomerulares que se ramifican y anastomosan y que comparados con otros capilares tienen una presión hidrostática alta. Los capilares glomerulares están revestidos de células epiteliales y todo el glomérulo está cubierto por la cápsula de Bowman. El líquido filtrado desde los capilares glomerulares y circula hacia la cápsula de Bowman y después al túbulo proximal que se encuentra en la corteza del riñón. Desde el túbulo proximal el líquido fluye hacia la asa de Henle que desciende hasta la médula renal. Cada asa consta de una rama descendente y otra ascendente. Las paredes de la rama descendente y el segmento inferior de la rama ascendente son bastante finas y de ahí que se denominen segmento fino de la asa de Henle. Después de que la rama ascendente del asa ha vuelto a la corteza, su pared se engruesa mucho y se denomina segmento grueso del asa ascendente. Al final de la rama ascendente gruesa hay un segmento corto que tiene en su pared una placa de células epiteliales especializadas conocidas como mácula densa. Más allá de la mácula densa, el líquido entra en el túbulo distal, que, como el túbulo proximal, se dispone en la corteza renal. Al túbulo distal le siguen el túbulo conector y el túbulo colector cortical, que conduce al conducto colector cortical. Las partes iniciales de 8 a 10 conductos colectores corticales se unen para formar un solo conducto colector mayor que discurre hacia abajo al interior de la médula y se convierte en el conducto colector medular. Los conductos colectores se funden para formar progresivamente conductos cada vez mayores que finalmente se vacían en la pelvis renal a través de las puntas de las papilas renales. En cada riñón hay unos 250 conductos colectores muy grandes y cada uno recoge la orina de unos 4.000 nefronas. Como parte de sus funciones, los riñones filtran sustancias fisiológicamente esenciales como iones de sodio y potasio de la sangre y reabsorben de manera selectiva las sustancias que son necesarias para mantener la composición normal de los líquidos corporales internos. Las sustancias que no son necesarias o de las que hay un exceso pasan a la orina. Para regular el volumen y la composición de los líquidos corporales, los riñones realizan funciones excretoras y también endocrinas. El mecanismo renina-angiotensina participa en la regulación de la presión arterial y el mantenimiento del volumen sanguíneo circulante, y la eritropoyetina estimulan la producción de eritrocitos. Los riñones filtran el plasma sanguíneo y producen orina, líquido por el cual se excretan los productos de desecho metabólico del cuerpo como urea, amoníaco y sustancias extrañas como metabolitos de fármacos. Otras de sus funciones son la reabsorción de glucosa y aminoácidos a partir del filtrado plasmático, además de regular la entrada de calcio y fosfato. Los riñones intervienen en la gluconeogénesis y durante el ayuno sintetizan y liberan glucosa en la sangre y producen casi 20% de la capacidad glucógena del hígado. De manera específica, en los riñones se filtra un líquido parecido al plasma a través de los capilares glomerulares hacia los túbulos renales. Conforme este filtrado glomerular
pasa por los túbulos, se reduce su volumen y se modifica su composición por el fenómeno de reabsorción tubular y secreción tubular para formar la orina que entra en la pelvis renal. Desde la pelvis renal la orina pasa hacia la vejiga y es expulsada hacia el exterior mediante la micción. Entonces tenemos que el proceso renal básico es la formación de orina. Los riñones procesan un volumen enorme de sangre cada día. Cada minuto el flujo sanguíneo que llega a los glomérulos renales es de unos 1200 mililitros de sangre, de los cuales 650 mililitros corresponden al plasma sanguíneo y de estos una quinta parte aproximadamente va a ser filtrado en el glomérulo. Esto implica que cada 24 horas los riñones filtran más de 60 veces todo el plasma sanguíneo. Para evitar el enorme coste que la pérdida de líquidos y otros elementos esenciales puedan derivarse del proceso de depuración renal, tras el filtrado glomerular, la formación de orina se completa con la reabsorción y filtración tubular, de forma que la orina contenga finalmente menos del 1% de la parte líquida filtrada y no se eliminen sales, iones y otros metabolitos que puedan ser útiles. Y bueno, eso fue todo. Gracias.